Ujú. Esperamos un poquito. Más bien, gracias, hombre, por haber participado el día sábado. Y vamos a hacer un curso, ya Pedrito de repente te ha dicho, el curso de córnea. Así es que me gustaría que participes, Felipe, y también si gusta, nos envías algunos temas que te gustaría que se den en el curso. No, no obligatoriamente que tú los des, sino qué temas te gustaría. Ahí Ya. estamos acumulando ya como 20 temas, pero la idea es, así como el sábado, por ejemplo, me ha gustado porque algunos están a favor, otros están en contra, unos no quieren saber nada de eso, en fin, ¿no? Me gustó que haya esas participaciones como para que nadie diga que es la panacea, ni tampoco todo el mundo diga que no lo quiere, etcétera, sino que se vea las cosas como alternativas, ¿no? Entonces me gustó. Sí, Yo creo dime. que ha sido una gran idea, Luchito, de verdad. O sea, y ninguna participación es mala, o sea, es más bien al contrario, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en los libros, pues uno dice, ok, que ya son temas trillados, que uno dice, bueno, sí, pues así tiene que ser, ¿no? Pero muchas veces la experiencia de gente como que ha pasado por cosas, como que te da también algunos detalles que te pueden servir, ¿no? Total, Así es. cirugía es, cirugía es artesanal, hermano, o sea, de manos. Ujú. Y cómo matas tus pulgas tú puede ser muy interesante para otro que la quiere aprender también, ¿no? O sea, que está bien, o sea, más bien, disculpa que me hayan metido, yo me siento parte de ustedes, así que por eso que estoy ahí. No, yo sé que eres metiche, pero te acepto. ¿No? Con mucho cariño y mucho gusto, Felipe, siempre que estés presente. Tú sabes de que nos conocemos, tu participación siempre es esperada y siempre es bienvenida. ¿Ok, hermano? Gracias, ¿Listo? gracias. Está Así es. Jorgito también. Así es. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Está Jorgito. Buenos días, ¿qué tal? Hola Pedro. También que Hola. estábamos. Hola, Jorgito, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás? ¿Qué Bien, bien. tal? Ujú. Y Y estamos así que, esperando. ajá, qué bueno, bueno. Entonces, Pero Felipe, pues 8:04 mira. creo que podemos empezar, ¿no? A ver. Entonces no te olvides de los temas y de ahí vamos a buscar la forma de hacerlo, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Ya, genial, genial. Bestial. ¿Listo? Un gusto. Dale, entonces, Vámonos. Gracias, a gracias. ver, entonces, Pedrito, vamos a darle pues, paso a Claudita para que nos hable del tema que de hoy día. La óptica geométrica en las charlas las vamos a dividir en dos charlas, ¿ya? O sea, para no hacerla muy tediosa. Y una vez entendiendo la óptica geométrica y la óptica fisiológica, vamos a tener la oportunidad ya de comenzar a ver el entorno de la refracción ya aplicado a la oftalmología. Entonces, vamos a empezar con la exposición de Claudia. A ver, Sí, avancemos. vamos a dejarla a Daniela que nos haga la presentación para no desairarla. Danielita, a ver, adelante, adelante, Daniela, disculpa. Yo me adelanté. No se preocupe, doctor. Ya, buenas noches con todos. Continuando con el curso de óptica y de fundamentos de oftalmología. El día de hoy vamos a presentar el tema de óptica geométrica a cargo de nuestra residente de primer año, la doctora Claudia Soto, y Drogo, en asesoría con el doctor Felipe Torres. Como todos ya conocemos, el doctor Felipe Torres Villanueva, él es médico oftalmólogo, especialista en córnea y cirugía de cristalino y cirugía refractiva. Es médico asistente del Hospital Daniel Alcides Carrión y es profesor de oftalmología pues, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también es miembro de lo que es la Sociedad Peruana de Oftalmología y la Sociedad Americana y Latinoamericana de Cirugía de Catarata y Cirugía Refractiva. Muchas gracias, doctor, por su participación y su apoyo en este curso. Entonces vamos a iniciar con el tema que hoy Claudia nos ha preparado. Adelante, Claudia. Gracias, doctora.
Buenas noches. ¿Se logra ver la pantalla? Sí se ve, Sí, se Claudia. ve. Perfectamente, Claudita. Perfecto. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Claudia Marcela Soto y Drogo. Soy médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología. El tema del día de hoy a desarrollar es el tema de óptica geométrica. Y para esta charla hemos planteado algunos objetivos. En primer lugar, vamos a definir de manera general algunos conceptos previos que debemos tener en cuenta para el desarrollo del tema. Posteriormente se van a describir las leyes tanto de reflexión como de refracción, así como conceptos que incluyen el ángulo crítico y la reflexión interna total. Vamos a describir los elementos de la óptica geométrica y de manera general representar cómo es el trazado de rayas en un sistema de lentes. Y finalmente vamos a describir las bases de la aproximación paraxial para su aplicación en la óptica y también cómo de ella se deriva la ecuación de lentes. Entonces, en primer lugar, tenemos que la óptica geométrica va a estudiar a la luz en su comportamiento como rayo. Es decir, que la luz se va a desplazar de manera de rayos en forma recta a través de un medio transparente y además, una vez que la luz alcanza una superficie, su comportamiento va a estar regido a través de ciertas leyes que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, debemos definir lo que es la velocidad de la luz. En este caso, la velocidad de la luz en el vacío se va a ver representada por la letra C minúscula y esta va a ser así, igual a su longitud de onda por la frecuencia. Recordemos que la longitud de onda está medida en metros y que va a ser aquella distancia que separa dos crestas de una onda, ¿no? Asimismo, vamos a ver que la frecuencia es la cantidad de ondas que pasan a través de un punto fijo en una determinada cantidad de tiempo. En este caso, la unidad vendría a ser 1 sobre segundo y se va a medir en hertz. Entonces, tenemos que la velocidad de la luz en el vacío aproximadamente va a ser de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sin embargo, vamos a ver que en otros medios la luz va a tener una diferente velocidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es, en primer lugar, el índice de refracción. El índice de refracción nos va a manifestar la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en otros medios, ¿no? Como vemos, está representado por la letra N minúscula y vamos a tener que la luz en otros medios se va a desplazar de manera más lenta en comparación con el vacío. Por ello es que los valores del índice de refracción siempre van a ser iguales a 1 o mayores, ¿no? Tenemos de manera convencional que el índice de refracción en el aire es muy, muy cercano a 1, por lo que generalmente se le considera 1. Asimismo, vamos a tener que de esta ecuación se desprende que mientras mayor sea el índice de refracción, la velocidad que se encuentra en el denominador va a disminuir. Entonces, en medios que tienen índices de refracción elevados, la luz se va a desplazar de manera más lenta. Asimismo, vamos a tener que cuando un haz de luz pasa de un medio de menor refracción a uno de mayor refracción, quiere decir que su velocidad va a disminuir y viceversa. Si pasa de mayor a menor refracción, su velocidad va a aumentar. Y el cambio de velocidad va a implicar también un cambio de dirección, como vamos a ver más adelante. Otro principio que debemos describir es el principio de Fermat, del cual se deriva que la luz, cuando viaja de un punto a otro, va a seguir el trayecto que menor tiempo le demore. Y acá debemos resaltar que es el menor tiempo que demore y no en cambio la longitud, como vamos a ver en los ejemplos. Y debemos decir también que del principio de Fermat se van a poder derivar las leyes generales de la óptica geométrica que conocemos, como son la ley de reflexión y ley de refracción, que ya vamos a detallar más adelante, ¿no? Y también que el principio de Fermat ha sido postulado posteriormente a estas leyes. Sin embargo, ambas se pueden derivar de este principio. Entonces vamos a ver que si la luz desea desplazarse desde el punto A hacia el punto B, lógicamente va a seguir el trayecto rectilíneo dentro de un medio que tiene un índice de refracción determinado. Es decir, no va a haber cambios de índice de refracción. Mientras que, por ejemplo, si tenemos que la luz va a viajar desde el punto F hasta el punto E, pero pasando por la línea vertical, vamos a tener que lo puede hacer a través de diversos puntos. En este caso se han representado dos de ellos que tenemos acá en este lugar que es el G y el J, ¿no? Y para
para calcular la distancia que recorre desde F hasta E, se ha trazado o se ha colocado un punto F' a la misma distancia tanto del eje vertical como del horizontal, ¿no? Para que cada línea trazada desde F' hasta un punto de la línea vertical sea de la misma longitud que un punto trazado desde F hasta la misma línea. Entonces vamos a hacer la proyección y acá proyectamos la línea verde que va hacia G, ¿no? Hacia la F'. Entonces vemos el trayecto fácilmente acá, podemos comparar ambas longitudes, ¿no? Si F va a ir hasta E pasando por G, vemos que tiene este trayecto de línea punteada con verde, mientras que si pasa por J va a tener este otro trayecto. Y esto vemos claramente como a nivel de J es mucho más largo en comparación que G. Y recordemos que esto va a ser dentro de un mismo medio, por lo tanto el índice de refracción no va a variar. Entonces, esto de acá son solamente representaciones para poder calcular las distancias. Entonces, vamos a ver que al trazar una línea central por G, se va a dividir este ángulo en partes iguales, mientras que si lo hacemos en la parte de J, el ángulo se va a dividir en partes diferentes. Y de acá es como vamos a poder derivar la ley de reflexión. Mientras que en el tercer ejemplo vamos a ver que si la luz se desplaza desde A hacia B, lógicamente podemos ver que el trayecto más corto es el tercer trayecto. Sin embargo, en este caso sí van a haber diferentes medios con diferentes índices de refracción, en este caso el aire y el vidrio. Por lo tanto, el trayecto que va a seguir la luz es aquel que le demore menos tiempo. Si se desplaza en mayor manera por el vidrio, esto lo va a enlentecer, mientras que también si lo hace por el aire, lo va a enlentecer de igual manera. Por lo tanto, la luz va a buscar aquella distancia que equilibre los tiempos de acuerdo a la velocidad cambiante que va a tener en cada medio. Entonces, bien, empecemos primero con lo que es la ley de reflexión. Vamos a tener que la luz, cuando incide sobre una superficie capaz de reflejarla, se va a emitir como un rayo, en este caso un rayo reflejado. Y vemos que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado van a formar ángulos con una línea que en este caso se denomina línea normal, la cual va a ser perpendicular a la superficie reflectante, y esto debemos tenerlo en cuenta solamente en superficies planas, ya que en superficies curvas la normal va a tener otra disposición. Entonces vemos acá que se van a formar dos ángulos con la normal, y vamos a ver que en todas las mediciones o en los cálculos vamos a tomar en cuenta los ángulos que se forman siempre con la normal. Entonces la ley de reflexión nos dice que estos rayos se van a encontrar en el mismo plano y además que estos rayos van a ser iguales. Estos ángulos van a ser iguales. Ahora veamos lo que es la refracción. En el caso de la refracción, tenemos que la luz va a pasar de un medio con un determinado índice a otro medio con un índice diferente. Por lo tanto, como ya hemos dicho, cuando la luz pasa de esta manera, lo que va a haber es un cambio de velocidad y por lo tanto un cambio de dirección, como vemos acá en la imagen. Ambos rayos, tanto el rayo incidente como el rayo refractado, van a formar ángulos con la normal, ¿no? Que van a llevar el mismo nombre de los rayos. Y para estos elementos que vemos acá, se ha propuesto una ley, que es la ley de refracción, hoy denominada ley de Snell, la cual nos plantea esta ecuación, ¿no? Que nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente va a ser igual al producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado, ¿no? Y vamos a ver que de esta ecuación se van a poder derivar ciertos supuestos, como vemos acá en la imagen. Vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿no? Veamos qué sucede cuando la luz pasa de un índice de refracción 1 a un índice mucho mayor, ¿no? En este caso tenemos un índice de refracción de 1.7 al lado izquierdo y de 1.1 al lado derecho. Vemos cómo la luz en el primer caso viene y se va a desviar de su trayectoria inicial, que está representada por la línea negra. Como hay mucha diferencia entre ambos índices de refracción, el rayo lógicamente tiene una mayor desviación. Y en casos de que el índice de refracción va de menos a más, la línea el rayo refractado tiende a acercarse a lo normal.
Mientras, como vemos en la segunda imagen, hay mucha menor diferencia entre los índices. Por lo tanto, el rayo refractado no se va a desviar tanto de su trayectoria inicial. Por lo tanto, no se acerca tanto a la normal como el rayo inicial. Entonces, tenemos que a mayor diferencia entre los índices de refracción, cuando la luz pasa de un medio de menor a mayor refracción, el rayo refractado se acerca más a la normal y se desvía mucho más de la trayectoria inicial. Acá tenemos otro ejemplo que también se deriva de la ley de Snell y vamos a ver qué sucede cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción mayor a uno menor. Vamos a ver que de 1.5 va a pasar a 1.4 en la izquierda y en la derecha a 1.1. ¿Qué sucede aquí? En el primer ejemplo vemos como hay una poca variación. ¿Por qué? Porque la variación también es mínima entre los índices de refracción. Mientras que en el segundo ejemplo, el ángulo o el rayo refractado se desvía mucho más de la trayectoria normal. ¿Debido a qué? A que la variación de los índices de refracción es mucho mayor. Entonces, en el caso de que la luz pase de un índice de mayor refracción a un menor índice de refracción, ¿qué es lo que sucede? El rayo se va a desviar hacia la superficie óptica, ¿no? Entonces, mientras más diferencia tenga entre los índices de refracción, el rayo se va a acercar más hacia la superficie, ¿no? Y se va a desviar menos en comparación con el trayecto inicial. Ahora, todo esto ha sido con ángulos de incidencia constantes y que no han variado. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede cuando variamos el ángulo de incidencia de manera progresiva en índices de refracción que se van a mantener constantes. En este caso, pasando de un medio de mayor índice a uno de menor índice. Tenemos, por ejemplo, acá en la primera imagen que con un ángulo de incidencia de 30 grados, el rayo refractado tiene esta trayectoria, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ir aumentando y le colocamos acá 50 grados. Vemos como ya hemos mencionado, el rayo refractado va a ir hacia la superficie, se va a ir acercando. ¿Y qué pasa si colocamos acá 60 grados? Vemos como el rayo se acercó tanto a la superficie que se va a superponer con esta y va a formar con la normal un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ver que a este ángulo refractado de 90 grados va a tener un nombre especial que se le denomina ángulo crítico. Y este ángulo crítico lo va a llevar el ángulo de incidencia, ¿no? Como ya hemos visto, entonces vamos a ver que el ángulo crítico es el ángulo de incidencia, en este caso 60 grados, al cual el rayo refractado va a formar un ángulo de 90 grados con la normal, como vemos aquí. Y de la ecuación de Snell se va a poder derivar la siguiente, se va a poder calcular el ángulo crítico para determinados índices de refracción, ¿no? Entonces, reemplazando en la ecuación de Snell, tenemos que el seno de 90 va a ser igual a 1. Lo reemplazamos aquí en la fórmula y de esta manera se va a poder calcular el ángulo crítico en cualquier superficie, conociendo los índices de refracción de ambas superficies o de ambos medios, ¿no? Y conociendo esta definición de ángulo crítico, vamos a ver o describir un fenómeno al cual denominamos reflexión interna total, ¿no? Y esto va a suceder cuando la luz pasa de un medio de mayor refracción siempre a un medio de menor refracción. Teníamos que para 1.5 y 1.3 el ángulo crítico era aproximadamente 60 grados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo coloco unos 70 grados de ángulo de incidencia? Vemos que se forma esta imagen, ¿no? El ángulo de incidencia es tal que ya el rayo no va a pasar al siguiente medio, sino que simplemente se va a reflejar. A esto se le denomina reflexión interna total y sucede cuando el ángulo de incidencia va a ser mayor que el ángulo crítico. Entonces, de esto podemos concluir que una misma superficie óptica puede resultar transparente u opaca de acuerdo al ángulo con que la luz incida. Es decir, en este caso, si el ángulo es menor de 60, va a ser una superficie transparente. Sin embargo, si es mayor de 60, se va a comportar como una superficie opaca, ¿no? Y podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Como lo que tenemos actualmente que se usa, que es la fibra óptica, que vemos que un láser va a ir viajando a través de ángulos tales que son mayores que su ángulo crítico y por lo tanto va a haber una reflexión total interna y de esta manera va a ir avanzando.
Asimismo, debemos mencionar que sucede con el ángulo camerular, el cual con técnicas simples de la lámpara de hendidura no se va a poder visualizar de manera usual, ¿no? Ya que el ángulo con el que la luz se refleja va a superar el ángulo crítico de la interfase lágrima-aire, ¿no? Ahora bien, vamos a mencionar y describir los elementos que van a corresponder a la óptica geométrica. Y en primer lugar vamos a tener el eje óptico, el cual va a estar representado por esta línea horizontal que vemos acá, la cual va a cruzar en su centro a lo que es la superficie y a partir de la cual se van a ubicar tanto los objetos como las imágenes, ¿no? Tenemos también el vértice, que es el punto de la superficie en el cual el eje óptico la cruza, ¿no? Tenemos también el objeto, que en este caso vendría a ser representado por la flecha roja que está aquí, el cual puede ser puntual, no representado por un punto, o en este caso no puntual, no representado por una imagen de mayor magnitud. Y también tenemos un centro de curvatura. En este caso vendría a ser el centro de la esfera, o en este caso el círculo del cual forma parte la superficie. Sin embargo, si la superficie es plana, vamos a tener que su centro se va a ubicar en el infinito. Bien, ya hemos hablado de la superficie, la cual en este caso vendría a ser representada por esta imagen que se encuentra aquí. Y las superficies pueden ser de varios tipos. Vamos a tener que puede ser un espejo, como es el caso de la imagen, ¿no? En el cual el rayo llega y se refleja totalmente. O también puede comportarse como un dióptero. En este caso, las superficies que se comportan como diópteros lo que hacen es refractar la luz. Vamos a ver que hay superficies planas y como las que vimos en las leyes de reflexión y refracción, y superficies curvas como la que tenemos aquí. Y vamos a hablar un poco acerca de estas superficies y específicamente en aquellas que tienen una doble conformación y que van a ser conformadas, en este caso, por superficies esféricas y que van a ser refractantes, a las cuales vamos a denominar lentes, ¿no? Que son los que usualmente usamos en el desarrollo de la óptica. Y vamos a tener que estas pueden ser de varios tipos, pero vamos a mencionar estas dos principalmente. Tenemos a las lentes biconvexas, que tienen esta conformación de acá, y a las cuales también se les denomina convergentes, porque como vemos, los rayos van a converger una vez que pasan a través de esta lente. Y también se les denomina positivas, es decir, su poder va a estar representado con un signo positivo. Mientras que tenemos por este lado de acá a las lentes bicóncavas que tienen esta conformación que vemos aquí, también denominadas divergentes, ya que como vemos los rayos al incidir van a ir hacia las partes externas, es decir, van a diverger, y también se les denomina negativas, es decir, su poder va a estar representado por unas dioptrías negativas. Y asimismo tenemos que en el caso de las lentes biconvexas, la distancia focal se va a considerar de manera positiva, que es la distancia focal se refiere a la distancia que se encuentra desde el centro de la lente hacia el punto focal. Mientras que en el caso de las lentes divergentes se va a considerar con el signo negativo, de manera convencional. Y vamos a tener que el poder de una lente va a estar determinado por la siguiente fórmula, que es 1 sobre la distancia focal expresada en metros. Y a esta ecuación, es decir, a esta unidad, se le va a denominar dioptrías, ¿no? Al 1 sobre el metro se le va a denominar dioptrías y es como se va a expresar el poder de una lente. Siguiendo con los elementos de la óptica geométrica, vamos a tener que estas superficies también van a tener un radio de curvatura. En el caso sean superficies de tipo cóncavas, el radio va a ser negativo, mientras que si son convexos, el radio va a ser positivo. Asimismo, vamos a tener que tienen un foco, el cual está representado aquí por la letra F, y se tiene que es el punto sobre el cual los rayos que llegan paralelos hacia la superficie se van a cruzar. Es decir, los rayos que llegan paralelos siempre van a pasar por el foco y los rayos que pasan por el foco se van a salir de manera paralela, ¿no? Es decir, va a ser también la relación inversa.
y normalmente está representado por la mitad del radio de curvatura. Y asimismo tenemos acá también lo que es la imagen, la cual vamos a describir a continuación, ya que tiene algunas características, es decir, la imagen se puede conformar de manera derecha o invertida, ¿no? Como vemos en este caso, por ejemplo, este sería el objeto y esta sería la imagen, y vemos cómo se está formando de manera invertida en comparación con el objeto. Mientras que en el ejemplo de abajo vemos una imagen que está derecha en relación con el objeto. Asimismo, vamos a tener que la imagen puede ser real o virtual. ¿Y qué quiere decir esto? Una imagen real es aquella que va a estar conformada por el entrecruzamiento de rayos que van a ser convergentes, ¿no? Como vemos acá, estos rayos inciden sobre la lente, en este caso es una lente convergente, y vemos cómo al momento de graficarse van a converger y esto va a graficar lo que es la imagen del objeto que está representado acá. Mientras que las imágenes virtuales se van a conformar por proyecciones de los rayos divergentes, ¿no? Vemos cómo acá el objeto, a partir del objeto se trazan rayos, los cuales van a pasar, como hemos dicho siempre, los rayos paralelos por el foco, y vemos cómo las proyecciones de estos rayos van a dar lugar o van a indicar dónde es que se va a formar la imagen. Entonces, en el primer ejemplo tenemos que esta imagen de aquí es una imagen real, ya que se forman por rayos convergentes, y una imagen invertida. Mientras que en el ejemplo de aquí es una imagen virtual, ya que se forma por proyecciones divergentes y derecha, ¿no? Asimismo, la imagen va a tener otras características, como por ejemplo lo es la amplificación y la magnificación, y esto está en relación con el tamaño del objeto, ¿no? Vemos que el tamaño del objeto en este caso está representado por las flechas rojas, y esta relación se va a dar tal que la ampliación de la imagen va a ser expresada mediante la ecuación de la altura de la imagen entre la altura que va a tener el objeto, ¿no? Y esto se puede extrapolar también a las distancias, ¿no? Ya que van a formar triángulos proporcionales como vemos acá. Entonces también podríamos comparar de esta manera la amplitud como la relación entre la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Y se va a considerar positiva si es que se encuentra por encima del eje óptico, que es esta línea punteada, o negativa si se encuentra hacia abajo del eje óptico. Y la amplificación no solamente puede ser transversal, sino que también puede ser axial. Y en este caso lo que va a tomar en cuenta es en objetos que son significativamente anchos, ¿no? Y en los cuales se va a expresar mediante esta ecuación. La ampliación axial va a ser igual al cuadrado de la ampliación transversal. Es decir, vemos cómo esta amplitud se ve reflejada en esta imagen. Vemos cómo la imagen se distorsiona en comparación al objeto, ¿no? Es mucho más grande y se expresa como el cuadrado de la ampliación transversal. Y también vamos a tener lo que es una ampliación angular, en la cual este principio se usa más que nada en lo que son las lupas, y es una comparación de ángulos, y va a tomar lo que es el ángulo que se forma cuando un monocular ve un objeto, ¿no? Se va a formar un determinado ángulo alfa a una distancia de 25 centímetros, que es lo convencional, es la distancia estándar que se utiliza. Y este ángulo lo vamos a comparar con el ángulo que forma el monocular al ver el mismo objeto, pero ya esta vez con una lente. Entonces, la magnificación angular va a expresar esta relación entre ambos ángulos, ¿no? Y se utiliza más que nada para lo que son las lupas. Y vamos a ver también el concepto brevemente de lo que son los puntos nodales. Y estos puntos nodales van a ser puntos recíprocos que se van a encontrar sobre el eje óptico, ¿no? Y generalmente se define un punto nodal anterior y un punto nodal posterior. El punto nodal anterior es aquel punto que va a pertenecer, digamos, de alguna manera al rayo que viene del objeto. Mientras que el punto nodal posterior, es decir, acá representado por N2, va a ser el que corresponde a lo que es la imagen. Es decir, los rayos del objeto van a llegar hasta el punto nodal N1, mientras que los rayos que llegan para conformar la imagen van a venir de N2.
Sin embargo, en lentes delgadas vamos a tener que estos dos puntos se van a superponer, es decir, van a verse como uno solo y se van a encontrar en el centro de la lente. Estos puntos nodales se utilizan, por ejemplo, en sistemas ópticos más complejos para representar lo que es el centro de la lente en los ejercicios que conocemos, ¿no? Y vamos a ver que la característica que estos puntos nodales tienen es que, como vemos, el rayo que se forma al incidir en el primer punto nodal va a ser igual al ángulo que se forma con el rayo que sale del segundo punto nodal. Es decir, estos ángulos van a ser iguales y por lo tanto, si es que se superpusieran, como sucede en las lentes delgadas, vamos a ver que la trayectoria del rayo que viene por acá vendría a ser la misma. Es decir, cuando tenemos una lente delgada, cuando el rayo pasa por el centro, este rayo no va a sufrir ninguna desviación, como vemos acá en la imagen, ¿no? El rayo que viene del objeto va a llegar a su punto nodal, el cual está superpuesto con el punto nodal de la imagen, y vamos a ver que del punto nodal de la imagen sale un rayo para conformar o localizar lo que es donde se va a formar la imagen, y vemos que no va a presentar ninguna desviación en comparación con rayos que llegan hacia otro punto de la lente, como vemos acá, que sí van a presentar una desviación, ¿no? Y ahora vamos a ver de manera general cómo es que se realiza el trazado de rayos dentro de un sistema de lentes que ya hemos mencionado. En este caso vamos a ver cómo se realiza en una lente convergente, y vemos que acá tenemos la lente, tenemos el eje óptico y un objeto situado aquí, lejano, ¿no? En primer lugar vamos a trazar un rayo que va paralelo al eje óptico, y este rayo paralelo, como ya hemos dicho, todo rayo paralelo va a cruzar por el foco. El siguiente rayo que vamos a trazar en lente convergente va a ser aquel que pase por el foco del lado izquierdo, y vamos a ver que una vez que llega a la lente va a salir de manera paralela, como ya hemos dicho, ¿no? Porque la relación también es inversa. Y finalmente se podría trazar un tercer rayo, el cual va a pasar por el centro y no va a generar ninguna desviación, ya que cruza a través del punto nodal, ¿no? Y entonces vemos que el entrecruzamiento de estos tres rayos van a dar lo que es una imagen. Sin embargo, solo se necesita dos de ellos, como ya hemos visto, para localizar dónde es que se va a formar la imagen. Ahora, en lentes convergentes sucede que, de acuerdo a dónde se sitúa el objeto, la imagen se va a formar de diferente tamaño, de diferente orientación, y también puede ser tanto real como virtual, ¿no? Y en caso en que se encuentre a nivel del punto focal, no se va a formar ninguna imagen. Y ahora vamos a ver el trazado de rayos como lo es en lentes divergentes. Tenemos un objeto aquí y aquí representado en el centro una lente divergente. Y el primer rayo que vamos a trazar va a ser uno paralelo igualmente, pero en este caso la lente va a ser divergente, es decir, los rayos van a salir. Por lo tanto, lo que se va a usar es su proyección, la cual va a pasar también por el foco. Y un segundo rayo que va a pasar por el centro y que no se va a desviar. Y el cruce de estos dos rayos van a dar una imagen. Y de manera general se tienen que en lentes divergentes la imagen va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser más pequeña en comparación con el objeto. Ahora veamos otros conceptos que también son importantes para el desarrollo de temas que vamos a ver más adelante, y en este caso vamos a desarrollar lo que es el concepto de divergencia. La divergencia se va a expresar como aquel grado de divergencia o convergencia que tengan los rayos, tanto al salir del objeto como al llegar a la imagen. Pues vemos acá como este objeto de este objeto salen rayos divergentes. Sin embargo, en este objeto que se encuentra más cerca, el grado de divergencia va a ser mayor, y asimismo lo vamos a ver con la imagen. Entonces vamos a tener que el grado de divergencia, es decir, la divergencia, va a ser inversamente proporcional a la distancia de donde se localice el objeto o la imagen. Y así tenemos esta fórmula, ¿no? La divergencia va a ser igual a 1 sobre la distancia expresada en metros. Y ya hemos dicho que la unidad de 1 sobre metros van a ser dioptrías. Entonces la divergencia se expresa en dioptrías también. Y va a ser negativa si los rayos son divergentes, y va a ser positiva si es que los rayos son convergentes. Y también tenemos el concepto de divergencia reducida, en el cual se expresa la divergencia multiplicada por el índice de refracción del medio.
Y ahora finalmente vamos a desarrollar el concepto de aproximación paraxial, el cual va a ser importante ya que este concepto se utiliza mucho en lo que es el desarrollo de la óptica, ¿no? Que conocemos para la oftalmología. Entonces, empezamos definiendo qué es un rayo paraxial. Los rayos paraxiales van a ser aquellos que pasen muy cercanos al eje óptico, y en esta imagen de acá lo tenemos representado por la línea punteada. Entonces, los rayos paraxiales serían estos de acá que son muy próximos al eje óptico. Y tenemos que estos ángulos que son tan próximos, que vendrían en esta imagen de acá, vendrían a ser representados estos que están más cerca a la línea roja, van a formar un ángulo que es muy pequeño, y para casos o para conceptos de aproximación paraxial se van a considerar ángulos menores o iguales de 10. Entonces, en ángulos muy pequeños vemos cómo esta distancia entre la línea roja y el rayo paraxial va a ser también muy pequeña. Entonces, esto hace que las superficies que eran curvas o que son curvas se van a considerar como superficies planas para facilitar también los cálculos. Y otro concepto que tiene la aproximación paraxial es que para ángulos muy pequeños, el ángulo, denominado en este caso ángulo alfa, que podría ser el que está representado aquí, expresado en radianes, va a ser igual a la tangente del mismo ángulo y al seno del mismo ángulo. Y de manera breve vamos a recordar cómo es que se calculan estas funciones. Tenemos que el seno en este caso el ángulo alfa, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa del triángulo al que pertenece, mientras que la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, ¿no? Y esto va a ser importante porque vamos a ver que los cálculos de la aproximación paraxial nos van a llevar a formular lo que es la ecuación de los lentes. Y aquí vamos a ver los cálculos que son quizás un poco complejos, pero vamos a desarrollarlos de manera muy rápida, y todo esto se va a derivar en primer lugar de la ley de Snell, ¿no? Que como recordemos es el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Entonces, en superficies curvas hemos dicho que no es igual que en superficies planas. El anormal, en este caso en superficies curvas, va a ser una línea que pasa por el centro, que sería esta que he resaltado aquí. Y en este caso, el rayo incidente sería este de acá. Entonces vamos a ver que el ángulo de incidencia sería I. Entonces lo ponemos acá como seno de I, es igual al índice de refracción del segundo medio por el ángulo que va a formar el rayo refractado con respecto a lo normal, que sería R, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ley de Snell, y vamos a ver cómo a partir de la ley de Snell se va a desarrollar la fórmula que vamos a ver a continuación. De acuerdo a la aproximación paraxial, tenemos que el seno del ángulo I va a ser igual a I, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, y lo reemplazamos en ambas ecuaciones, ambos ángulos. Ahora, por trigonometría, vamos a tener esta relación que vamos a sacar en un momento, pero primero vamos a definir algunos elementos que van a estar en este gráfico, ¿no? Y tenemos que P vendría a ser el objeto, P' vendría a ser la imagen, y como ya hemos dicho el ángulo de incidencia, y R el ángulo de refracción, ¿no? Para estar claros. Entonces, ya vamos a ver que dentro de un determinado triángulo, la suma de dos ángulos van a ser iguales o van a estar representadas en la parte externa del ángulo que no se toma en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a usar para esta ecuación, ¿no? En primer lugar, vamos a coger este triángulo de aquí y vemos que I va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que están aquí, sigma y beta. Entonces lo reemplazamos aquí en la ecuación, mientras que en el siguiente triángulo vamos a tomar en cuenta R como sigma prima que va a ser representada su suma por beta, ¿no? Y vamos a reemplazarlo también en la ecuación. Entonces, reorganizando la ecuación nos va a quedar de esta manera, ¿no? Sin embargo, nos va a quedar un sigma prima, un beta, y lo que vamos a hacer es reemplazar los ángulos por su tangente respectiva. En este caso, la tangente de sigma vendría a ser h, que está representado por la línea verde, sobre el adyacente, ¿verdad? Que en este caso sería la distancia del objeto. Y asimismo lo vamos a hacer con los ángulos restantes, ¿no? Ya que por aproximación paraxial el ángulo es igual a la tangente y es igual al seno.
En este caso vemos cómo está un poco descuadrado, pero esta distancia que se ve acá de separación entre donde cae H y S1 es una distancia mínima, ya que hemos dicho que todos los ángulos que están acá van a ser muy pequeños y esta superficie en vez de curva se va a ver como plana. Por ende se desprecia esta distancia que se encuentra aquí, ¿no? Entonces vamos a tener que nuestra fórmula reemplazando las tangentes queda de esta manera, ¿no? Y finalmente, cálculos matemáticos van a hacer que la altura h se vaya y nos quede simplemente esta fórmula que vemos al final. Y esto va a ser importante porque recordemos que la vergencia reducida va a ser igual a la vergencia por el índice de refracción, ¿verdad? En este caso, vamos a tener que la vergencia, por ejemplo, de lo que es el objeto va a ser igual al medio donde se encuentra, que sería N1, sobre su distancia, ¿verdad? Que en este caso sería S1, que sería esto que está acá. Mientras que la vergencia de la imagen sería su índice de refracción, que sería N2 sobre la distancia de la imagen, que vendría a estar representada por S2, ¿no? En este caso estaríamos utilizando el concepto de vergencia reducida. Y reemplazando esta ecuación que se forma finalmente por lo que es el concepto de vergencia reducida, tendríamos que la vergencia del objeto más el poder, en este caso, este poder vendría a ser representado, el poder de la superficie que vemos acá, que hemos calculado, va a ser igual a lo que es la vergencia de la imagen, y esto es lo que denominamos la ecuación de los lentes. Entonces, finalmente, vamos a tener como conclusiones que la ley de reflexión nos indica que los ángulos tanto de incidencia como de reflexión van a ser iguales. Que la ley de refracción es también denominada ley de Snell y se va a representar mediante esta ecuación. Que el ángulo crítico va a corresponder a un ángulo incidente y va a ser aquel que hace que el rayo refractado forme, como ya hemos visto, un ángulo de 90 grados con la normal. Que la reflexión interna total se produce cuando este ángulo crítico es superado. Que los elementos de la óptica geométrica son el eje óptico, el vértice, el objeto, la superficie sobre la cual inciden los rayos, su centro, su radio, el foco y finalmente la formación de la imagen. Que el poder de una lente se va a expresar en dioptrías y es la inversa de la distancia focal. Que para formar una imagen a través de una lente es necesario al menos trazar 2 rayos a partir del objeto. Que la vergencia, tanto del objeto como de la imagen, va a ser inversamente proporcional a las distancias de los mismos. Que la aproximación paraxial se va a usar para ángulos muy pequeños, menores o iguales a 10 grados, por lo que se considera a las superficies curvas como planas para facilitar los cálculos. Y que la ecuación de lentes se puede derivar de los cálculos que nacen a partir de la aproximación paraxial. Y eso sería todo. Muchas gracias, Claudia, por tu excelente y por tu clara exposición. No sé si algún participante tuviese alguna pregunta o algún aporte. En el chat no veo ningún tipo de pregunta. Doctor Torres, ¿algún comentario o alguna aclaración que nos quiera hacer sobre el tema? Sí, quería... Uy, chispas, ¿dónde estoy? A ver, acá estoy. Ya. No, está perfecto. ¿Y qué les pareció la charla, no? Entonces, me pareció genial. Les voy a puntualizar algunos detalles nada más para poder aclarar algunos conceptos y ver la utilidad de dónde lo van a usar y qué cosas van a tener en cuenta para lo que hagamos en toda nuestra carrera, ¿no? En todo lo que hacemos nosotros. Voy a compartirles una pantalla. A ver, ¿se ve? Sí, doctor. Solo falta que lo comparta en totalidad. Vamos a compartirles esta pantalla. Bueno, en óptica geométrica, pues, como hemos visto, son conceptos teóricos y muy importantes entenderlos, ¿no? Y todo se basa en el principio de Fermat. Entonces ahí ya Claudio nos ha explicado de dónde viene, ¿no? Estos conceptos, por ejemplo, de la luz, la ley de Snell y las posiciones aparentes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros
cuando estamos viendo el fondo de ojo o cuando estamos viendo con un indirecto, decimos la ubicación de la lesión está acá, y cuando la queremos ver o coger, cuando hacemos indentación, nos damos cuenta que no estaba donde nosotros pensamos, sino estaba un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿no? Entonces, esa posición aparente también hay que tenerla en cuenta y hay que entenderla, ¿no? Para poder darnos una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo lo que ha hablado Claudia estamos más o menos enfocados en lo que tenemos que ver. La posición aparente, por ejemplo, en este caso, este es un problema en el cual un pescador quiere cazar a un pez, ¿no? Y lo ve a 50 centímetros, pero recordemos que la luz está viajando desde el agua hacia el aire y el índice de refracción del agua con el aire son diferentes, recuerden, ¿no? Entonces, el índice de refracción del agua es mayor que el del aire y por lo tanto, por ejemplo, si uno lo ve a 40 grados, realmente lo estamos viendo con relación a la normal a 50 grados. O sea, esos detalles que tenemos para los cálculos tenemos que darnos cuenta para poder entender qué está pasando, ¿no? Y bajo esta forma podemos fácilmente calcular cuánto sería la posición aparente de nuestro objeto, y es muy sencillo darnos cuenta de ese detalle si entendemos toda esta fórmula que hemos visto acá. Yo no sé cómo, si esto lo podemos compartir después o está grabándose el video para que tengan las fórmulas a la mano y podemos usarlas, ¿no? Se derivan de esta misma que aquí vemos. El ángulo crítico ya lo vimos. Recuerden, el ángulo crítico es un concepto en el cual ustedes tienen que tener en cuenta un detalle. Estamos hablando de que un rayo va de un índice mayor a un índice menor. O sea, no es al revés, no es de menor a mayor, es siempre de mayor a menor, ¿ok? Entonces, el rayo está viajando desde el agua, por ejemplo, hacia el aire, desde el vidrio hacia el aceite o así. Siempre uno de mayor a menor, y eso es lo que nos da el ángulo crítico, ¿ok? Tal cual como lo ha explicado Claudia, igualito, está muy, muy claro. Y la aplicación, pues, que tiene que nosotros, por ejemplo, si consideramos que pasamos el ángulo crítico, la superficie que vemos ya no es transparente, sino se vuelve opaca, y donde hay una reflexión total, entonces no nos permite ver nada, y eso ocurre cuando vemos el ángulo camerular. Por eso que necesitamos un gonioscopio para poder verlo, ¿no? Si no, lo veríamos directamente con la lámpara de hendidura, que en teoría podría ser, pero no podemos hacerlo por justamente la reflexión interna total que estamos teniendo aquí, porque hemos superado el ángulo crítico. Ya los elementos ya vimos, lo que no debemos olvidar que la luz viaja de izquierda a derecha, y todo lo que está a la derecha de un lente, todo lo que está a la derecha de un lente es positivo, y todo lo que está a la izquierda del lente es negativo. Todo lo que está por arriba es positivo, todo lo que está por abajo es negativo. Acá están los criterios de los signos, que no debemos olvidarnos para poder entender las cosas, y también los criterios de los ángulos, porque si no, no entendemos por qué es que el ángulo es negativo cuando hablamos del objeto, y en nuestras notaciones que vamos a ver después no entendemos en la derivación de la fórmula del fabricante de lentes, no entendemos por qué el elemento que es negativo no es negativo, simplemente es el análisis de los ángulos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo se está yendo el rayo, si se va yendo más a la normal o si se va más pegado al eje óptico, cómo rota ese rayo, es lo que nos va a decir si es que ese ángulo es positivo o negativo, o el rayo tiene una divergencia positiva o negativa. Acuérdense que las notaciones importantes para que no nos confundamos, y cuando leamos óptica, los objetos y las imágenes siempre van a estar en mayúsculas, como por ejemplo acá en la imagen P y P', ¿no? Las distancias son siempre en minúsculas. El radio es la excepción, siempre el radio de curvatura, o sea, el radio de curvatura. Recuerden que esta superficie anterior del lente, que es convexa, tiene un radio de curvatura, y la superficie posterior, que también es convexa, tiene otro radio de curvatura. Esta lente puede ser o tener un mismo radio de curvatura o radio de curvatura diferentes, que le permiten tener el poder que uno tiene de un lente. O sea, eso tenemos que tener en cuenta para entender después el efecto de las radiocurvaturas sobre el poder del lente cuando hablemos ya de lentes o de la córnea específicamente, ¿no? La distancia de objeto de imagen vienen como la letra S en la gran mayoría de libros de óptica física, o de óptica geométrica, perdón, y las alturas del objeto vienen expresados como I. Las distancias focales son F y F'.
La aproximación paraxial ya la habló Claudita. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, el detalle, es que, a ver, solamente para los rayos paraxiales, o sea, que los que son paralelos al eje y están en los menos de 10 grados o menor a 0.1745 radianes, solamente para aquellos rayos se cumple que la tangente del ángulo es igual al ángulo o la tangente es igual al seno del ángulo, es igualito, ¿no? Pero si aquí vamos a tomar la tangente, vamos a derivar de esta fórmula que hemos visto cuando lo ha hecho Claudia, va a derivarse la fórmula del dioptrio esférico, o sea, del lente, ¿no? Donde vemos un punto objeto, que es este de acá, el poder del lente, que es este de acá, y la divergencia de la imagen. Acá vemos la divergencia de objeto, que es de esta fórmula de acá, va a derivar la fórmula de Gauss, como ya dijo Claudia, y nos va a dar la divergencia del objeto, y vamos a ver qué cosa es divergencia para poder entenderlo, porque simplemente decir, depende de la distancia, pero ¿por qué depende de la distancia? Eso es lo que vamos a ver después. Esta partecita de acá, si ustedes ven, n'-n sobre r, esta formulita nos va a dar lo que se llama el poder esférico, el poder esférico de una superficie. O sea, cuando hablamos de esta fórmula U más D igual B, estamos hablando del poder del lente, que es un poder esférico, y que esto puede permitirnos calcular, por ejemplo, cuánto es el poder de la córnea, ¿no? En la superficie anterior tenemos 48 dioptrías, porque tiene este radio de curvatura, y en la superficie posterior tenemos un poder de menos 5.88, teniendo un poder total de la córnea de más o menos 42.45 dioptrías para este tipo de radio de curvatura. O sea, esta formulita tan pequeña nos permite entender estos detalles que están pasando con las superficies oculares que vamos a ver después cuando hablemos de óptica fisiológica o cuando hablemos de ojo esquemático, ¿no? Conceptos que no debemos olvidar. Todos los rayos que vengan del infinito, las imágenes se van a formar en el plano focal. O sea, se van a formar en el foco, ¿no? Solamente sí y solo sí los rayos que vengan del infinito van a formar imágenes en el foco. Cuando los rayos no provienen del infinito, no se forma la imagen en el foco, que puede ser por detrás o por delante, ¿no? Ya eso lo vamos a ver después. Pero igual acá, en el foco siempre va a ser que los rayos van a ir hacia el infinito, ¿no? Del punto objeto. Planos y punto nodal importante. Los puntos nodales, en este caso, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta porque, como ya habló Claudia, en la mayoría de lentes delgadas es un solo punto. Y cuando hablemos del ojo esquemático, el punto nodal probablemente está justo por detrás de la cápsula, o sea, justo en la cápsula posterior o por delante de la cápsula posterior, y que nosotros vamos a considerar que el punto nodal de un ojo esquemático o un ojo en general es la posición efectiva del lente cuando nosotros ponemos el lente intraocular. O sea, allí estamos poniendo el lente para que justamente esta posición del lente permita que haya un enfoque adecuado de los rayos sobre la retina, ¿no? No nos olvidemos que en el vértice simplemente es el borde de la curvatura, pero el radio de curvatura es diferente del centro óptico, ¿cierto? El centro óptico es del centro del lente, el radio de curvatura es lo que le da la curvatura, a esta superficie, ¿no? Que puede estar por acá. Y en cuestión de divergencias, fíjense, todos los rayos en la naturaleza son divergentes. No hay ningún rayo que uno diga este es convergente. Todos son divergentes y todos, desde que nace del Sol o que nace de un foco, donde fuera, todos los rayos tienden a ser divergentes. Entonces, si uno tuviera un captador de rayos y lo pusiera a diferentes distancias, ¿no? Entonces, de los que salen acá cerquita a la fuente de donde sale el rayo, acá voy a captar un montón de rayos, pero fíjense acá, cada vez que me alejo, yo ya aquí solamente capto 1 o 2 rayos y nada más. Acá un montón, pero acá mucho menos rayos. Igual acá, ¿no? En el punto imagen, la divergencia de imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que la divergencia, o sea, la cantidad de rayos que van a llegar a una superficie, van a ser mucho mayor cuando están muy cercanos a la fuente que da origen al rayo. Pero esa cantidad de rayos va a disminuir conforme nos alejamos, y eso justamente nos dice pues, que la divergencia va a ser inversa, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia donde nosotros nos ubiquemos. Por eso que el poder es el inverso de la distancia focal.
siempre que consideremos el índice refractivo se va a llamar vergencia reductiva. ¿Ok? Entonces acá podemos decir que las vergencias, entonces, va a depender de la distancia, ¿no? Si este es un lente que tiene este diámetro, por ejemplo, acá a medio metro va a tener pues, una cantidad brutal de rayos, pero cuando estemos a 4 metros le van a llegar poquitos rayos, ¿no? Entonces, la vergencia es mucho menor. Creo que eso es todo. Entonces, si hubiera alguna pregunta de lo que hemos hablado o de lo que Claudia ha comentado, pues estamos ya a poder absorberlo, ¿no? Voy a Doctor, dejar de compartir. hay una pregunta del doctor Juan Francisco Román. Dice, buenas noches, si estamos haciendo un fondo de ojo con una oftalmoscopía indirecta en un paciente afáquico, ¿tenemos que acercar o alejar la lupa de 20 dioptrías para ver la retina? Ajá. ¿Qué dices, Claudia? Todavía no hemos hablado de lupas, pero ahí es simple, ¿no? O sea, tenemos que sumar cuánto tenemos de vergencia total en el ojo y tenemos que ponerle la lupa para poder ver dónde se va a formar la imagen del fondo de ojo, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hablemos ya de los otros conceptos ópticos, pero te vas a dar cuenta que si le quitas el cristalino en el afáquico, el poder donde tú estás entrando para ver la imagen que está saliendo de tu ojo es mucho menor. Por lo tanto, probablemente ahí es donde uno puede tener más fácil la posición de la lupa, que va a ser probablemente más cercana, ¿no? Más cerca. Ya. Entonces sí es cerca. Pero lo vamos a ver en cálculos matemáticos cuando hablemos de los cálculos, de los ejercicios, que vamos a hacer 2 clases de ejercicios, ¿no? Y ese ejercicio puede ser uno planteado así. O sea, ¿qué pasa cuando a un afáquico le faltan 20 dioptrías en el cristalino? ¿Qué falta cuando uno lo ve con una lupa de 20, con una lupa de 30 o con una lupa de 90? O sea, ¿cuánta distancia tenemos que tomar en cuenta para poder verla, ¿no? Hay otra pregunta de la doctora Stephanie García. Buenas noches, tengo una duda. ¿Toda imagen real es una imagen invertida? ¿Qué dices, Claudia? Te dejamos a ti. Bueno, en este caso, los conceptos de real e invertida, o sea, son conceptos independientes, ¿no? Hemos visto que el hecho de que esté invertida o derecha depende de su relación, cómo se forma la imagen con respecto al objeto, ¿no? Y el hecho de que sea real implica que esté formada por rayas convergentes, es decir, no es que uno implique la otra, no van a ser características independientes. A ver, ¿cómo era la pregunta? Que si toda imagen real es una imagen invertida. Toda imagen real. A ver, ¿dónde está la posición real? La posición real está hacia el lado derecho del lente, ¿cierto? ¿Sí? Y la posición virtual está hacia el lado izquierdo. Entonces, las imágenes reales en general, no siempre, pero en general son invertidas, ¿no? Hay condiciones particulares en las cuales pueden ser derechas, pero en general son invertidas. Por ejemplo, cuando tú has mostrado, la pregunta sería si todo lente convergente tiene imágenes invertidas. Esa sería una pregunta más correcta. Pon tu presentación, por favor, Claudia, donde presentaste la formación de imágenes. ¿Recuerdas? Sí. Ya. Y ahí vamos a ver el detalle. Fíjense acá. Cuando Claudia presenta esto, no, la otra, la que pasaste. Ah, no, esta está bien. Esa es. Esta es, ok. Fíjense. Acá, cuando vean una rayita con una punta de flecha en esto de acá, es un lente convergente. Y cuando vean la punta de flecha al revés, es un lente divergente. Ese es un signo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Pero fíjense acá. Convergente, imagen invertida. ¿De qué depende que se forme la imagen? Si pasó o no por el foco, ¿cierto? Y eso es lo que planteó
Claudia acá. Pero fíjense, esta es una lente convergente. Las lentes convergentes forman siempre imágenes reales e invertidas, no siempre, porque si el objeto, fíjense, si el objeto está mucho más, o sea, está más cerca al lente y está delante del foco anterior, este objeto frente a una lente convergente va a formar una imagen virtual y derecha. ¿Ok? A este concepto es lo que se refería probablemente la doctora, porque lo que está pasando acá es que es la posición del objeto con respecto a una lente convergente. Entonces la pregunta es, ¿toda lente convergente forma imágenes invertidas? No, no siempre, porque esto es lo que se sale del rango, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá el objeto está posicionado mucho antes del foco. ¿Okay? El foco está acá. Este es el foco anterior y este es el foco posterior. El foco de la curvatura posterior es el de acá y el foco de la curvatura anterior es el de acá. Entonces, si el objeto está acá, la imagen se va a formar derecha y virtual. Y es más grande inclusive. ¿Ok? ¿Está clara la respuesta? No sé si está claro lo que... Ajá, acá Pedro pone, depende de dónde se encuentre el objeto en relación a la distancia focal. Es lo mismo, ¿no? Entonces, respuesta, entonces, la respuesta para la pregunta si el lente convergente forma imágenes siempre invertidas, no necesariamente, ¿no? Hay otra pregunta, doctor. No, Claudia Maldonado nos pregunta, ¿podría explicar en qué consisten los planos principales? Ya, acá están. Vamos a compartir con esta imagen. Esto que ven acá, ¿no? Son los planos principales que tiene tanto el objeto como la imagen, ¿ok? Y los planos principales, por ejemplo, acá te dicen, ¿no? Los planos principales son aquellos planos del espacio objeto de imagen para los que el aumento, ¿no? Lateral, o sea, la magnificación lateral es igual a 1. O sea, ese es un concepto geométrico, básicamente. Cuando a este nivel, las imágenes, tanto el objeto como de la imagen, no tienen ningún cambio, porque la magnificación lateral es una sola, o sea, es 1. Es la unidad. Cuando los rayos pasan por estos planos, plano, acuérdense, punto es este acá, un puntito. Pero el plano es una sucesión de puntos, ¿ok? Cuando tenemos una imagen, y habló su compañera de magnificación axial, y magnificación angular, y magnificación lineal, cuando hablamos de un punto, pues la magnificación es más sencillo de verlo, pero cuando hablamos de un área, la magnificación es el cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, acá, este plano son planos principales por los cuales va a pasar siempre los rayos que tienen que ver con el objeto y con la imagen, pero que la magnificación en estos planos no va a haber cambios entre uno u otro porque son la unidad. ¿Ok? A eso se refieren los planos, ¿no? Que en el caso de una lente generalmente están en el vértice de la lente. ¿Ok? En el caso del ojo también. O sea, por ejemplo, el cristalino tiene sus planos principales, la córnea tiene sus planos principales y también tiene sus puntos nodales. O sea, la córnea tiene su punto nodal, o sea, la curvatura anterior de la córnea tiene un punto nodal, la curvatura posterior de la córnea tiene su punto nodal, la curvatura anterior del cristalino tiene un punto nodal y la curvatura posterior del cristalino también tiene su punto nodal. O sea, cada curva tiene un punto nodal y un punto principal. Que la relación que tienen cada uno de ellos. Han visto que los puntos nodales, por ejemplo, si el rayo pasa por el punto nodal, no sufre ninguna desviación. Esa es una definición de punto nodal. Y en el otro lado,
los planos simplemente generan que la magnificación que pasen a través de estos planos, durante todos los planos, la magnificación del objeto de la imagen es igual a 1, no va a cambiar el tamaño. Hay un comentario del doctor Eduardo Ventosilla sobre las lupas. Sobre la formación de imágenes, ¿no? Si puede ser derecha o invertida. Dice, un claro ejemplo es la lupa que forma imagen derecha o invertida, dependiendo si el objeto esté delante o detrás del foco, lo que ya anteriormente se había mencionado. Uh-huh. Y no hay ninguna pregunta en el chat. Esas serían todas las preguntas o dudas, doctor, de parte de los participantes. Más bien, lo que sí es, todos estos conceptos hay que tratar de practicarlos para poder aplicarlos, ¿no? Porque si no, no tienen ninguna relevancia, ¿no? Por ejemplo, interesantísima la pregunta es, en un afáquico, ¿dónde pongo la lupa? Entonces, cuando nosotros hablemos de instrumentos, probablemente ahí nos acordemos de todos estos conceptos. Dice, ok, si yo uso mi lámpara de hendidura y uso mi lente de 90, va a haber inversión de imagen, tanto vertical como horizontal. ¿Y por qué? ¿No? ¿Dónde se va a formar la imagen? ¿Por qué? O sea, importante acordarse de dónde ustedes están viendo que viene la luz. Si la luz, por ejemplo, en la retinoscopía, cuando uno manda un rayo luminoso al ojo, ¿ok? Está mandando con el retinoscopio luz hacia el fondo de la retina, esa luz va a regresar. Esa luz regresa como un espejo, regresa y es lo que uno ve, ¿ok? Entonces, tú estás evaluando la luz que va viniendo, y la luz que va viniendo, la que sale del ojo, se llama wavefront, o si quieres, frente de onda, si quieres llamarlo así. O sea, tenemos que definir bien clarito de dónde está viniendo la luz, para poder definir cómo ese rayo que estamos analizando es que va a comenzar a desviarse o a comenzar a ser convergente o divergente de acuerdo a los medios y a las curvaturas que atraviese. Cuando hablemos de ojo esquemático, allí nos vamos a dar cuenta de todos los conceptos que hemos aplicado, cómo nos sirven a nosotros. El R3, el que hace cirugía refractiva, y dice, pucha, que si le hago cirugía refractiva y después le hago una queratometría, ¿por qué diablos me modifica la queratometría? O sea, entonces van a entender eso también, ¿no? Van a entender cómo determinamos la curvatura de un lente, o sea, cómo determinamos el radio de curvatura. Estos conceptos que hemos hablado nos van a permitir hablar sobre eso. Por eso que no lo tomen como algo pesado, sino traten de practicarlo en casa, de entenderlo, para que después podamos nosotros, cuando estructuremos un ejercicio, digamos, ah, mira, aquí lo puedo entender mejor, ¿no? Ahorita todavía estamos en la nebulosa, pero conforme pasemos las clases vamos a poder entender más cosas, ¿no? Ya no hay más preguntas, solo felicitaciones para Claudia. Es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma cosa que vamos a ver cuando hablemos, porque eso tenemos que hacerlo en ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite de silicón tiene una densidad que tiene otra forma, o sea, nos va a permitir tener también un índice refractivo diferente, y eso va a hacer que se modifique el rayo que vamos a ver, ¿no? O que va saliendo del ojo para que nosotros lo podamos ver, ¿no? Sí. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Eso sería todo. No sé si ya, doctor Muro, algún comentario o de repente ya puedo compartir el flyer de la charla de mañana. Y bueno, agradecerles a Claudia y a Felipe por las aclaraciones, los conceptos y todo que, como dice Felipe, pues poco a poco, en la medida que lo leamos, lo practicamos, se nos van a hacer más claros, ¿no? Y pregunten, resuelvan sus dudas, aprovechen acá la presencia de Felipe siempre en estas clases para que las cosas queden bastante claras y sea más fácil para todos leer sobre el tema, ¿no? Sobre todo los médicos residentes que nos acompañan, que creo que son un grupo numeroso. Gracias también, Daniela, por la moderación. Adelante con lo que tienes para mostrarnos Okay. para las charlas de
de mañana. Gracias, Pedro. Sí, Gracias, Claudia, por tu charla muy bonita. sí, aprovechar para mencionar que para el día miércoles tenemos un cambio en la programación, ¿no? Tenemos el tema de emergencias, va a ir primero, ¿no? Sí. Sí, correcto. Ahí lo anunciamos de todas maneras, lo difundimos. El día de mañana vamos a seguir con el tema de anatomía y fisiología de la córnea, a cargo de nuestra residente de primer año, la doctora Kimberly Sánchez, en conjunto o con orientación del doctor Joseph Chipana, que es médico staff de INO, subespecialista en córnea y cirugía refractiva, y como moderador al residente de segundo año, el doctor Jorge Baltasar. Están cordialmente invitados nuevamente a esta charla, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Ok, hasta mañana entonces.